Empresarial, como cada semana, el programa que promueve la cultura del esfuerzo, del emprendimiento, porque aquí jamás nos rendimos, Maggie Rocha. Claro que sí, jamás nos rendimos y aquí estamos como todos los miércoles acompañándolos y siempre con temas muy interesantes porque no nos rendimos, pero la perseverancia y la constancia son la base de cualquier emprendimiento y cualquier negocio. Entonces comenzamos este miércoles con invitado de lujo y vamos a tener una tarde muy entretenida hoy. Bueno, hoy de entrada ya la gente no va a extrañar a Maggie porque la semana pasada no estuvo con nosotros. No, me imagino los mensajes que le llegaron. Pero bueno, no, pues el problema es que no estás y no llegan los mensajes. Estás y llegan los mensajes. Trae el rating. Me imagino. Y hoy tenemos un gran invitado, tenemos a Celso Eric Garrido, un analista, especialista en temas económicos, en temas sociales, y vamos a abordar un tema que es muy importante, que impacta la economía de los mexicanos, de las empresas mexicanas, como es el tema de la publicidad, el tema económico de las empresas transnacionales, porque hoy con la globalización estamos viendo que el dinero de los mexicanos se está yendo a las empresas extranjeras se lo llevan a su país, en México se genera desempleo y falta de oportunidad. Eric, bienvenido. Bienvenido. Muy amable, gracias Maggie, un gusto estar contigo, igual aquí con el doctor Jeremías. Pues sí, hablas muy claramente, lo mencionas, se llama repatriación de capitales, de utilidades prácticamente, y bueno, es algo que está pasando en el mundo globalizado, ¿no? Hay que decirlo. De acuerdo a la apertura, con la caída prácticamente, inicia la caída del muro de Berlín, pues la globalización empieza en los diferentes países, ¿no? Se acaba esa dicotomía que había de países socialistas y países capitalistas, y bueno, todo se vuelve un núcleo, ¿no? Aquí hay una gran diferencia, hay dos tipos de modelos, ¿no? Un stockholder y un stakeholders, shareholders. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Los stakeholders buscan los empresarios norteamericanos y por el otro lado los stakeholders son los accionistas o accionistas europeos. ¿Cuál es la diferencia y por qué viene a esto a colación? Porque tienen diferentes visiones. Cuando se abre la inversión extranjera, si es un norteamericano, lo que busca son las utilidades. Y obviamente lo que hace es repatriar la inversión extranjera directa, las utilidades que llegan al país, abren las plantas y bueno, lo retiran. En ese juego, obviamente la competitividad para atraer todos estos tipos de capitales, inversión extranjera directa, la inversión extranjera directa, bueno, pues era bajar los impuestos, era la parte de la estrategia planificada para que llegaran estos capitales, volverse competitivos y traerlos. Sin embargo, bueno, pues se ha visto que no siempre la estrategia de plantearse y ponerles todo resulta en un beneficio a largo plazo. ¿Por qué? Porque trae una serie de elementos ahí fundamentales, pero a grandes rasgos eso es lo que ha sucedido con el mundo globalizado, que no funcionan con las utilidades, pues son tomadas y prestadas. Si son para los stakeholders en Estados Unidos, pues van a retenerlos y siempre se los llevan. Mientras los europeos tienen una visión de reinvertir esas utilidades en el país no en el país de origen, sino en el país donde están, en el visitante, y bueno, pues esto genera este flujo circular en la economía que puede ayudar a generar empleos de mejor calidad, porque hoy pues prácticamente una empresa, hablemos de un supermercado, para no decir un nombre si no cobra en el comercial, pues generalmente no paga salarios de calidad. ¿Y cuál es el beneficio? Pues se llaman las utilidades y entonces pues va mermando esto en cuestiones. Pero sí sería bueno que la gente tomara conciencia de estas cosas y empezar realmente a ver, bueno, a ver, si compro, como tú dices, vamos a poner el ejemplo que pusiste de un supermercado, ¿no? A ver, si yo consumo en ese supermercado y ese lugar da malos empleos o malos sueldos y ese lugar no vuelve a invertir, como estamos diciendo, que inviertan en el país donde están, y si ese supermercado no sería bueno que la gente empezara a tomar conciencia de las cosas y decir, bueno, entonces a este no voy, mejor voy a este otro, que aunque sea europeo, vuelve a invertir en mi país y deja más capital. ¿Cómo lo podríamos manejar? ¿Sí sería bueno que la gente empezara a tomar conciencia? Fíjate que esa es una parte que es en algunas ciudades, en algunos municipios, por ejemplo, la apertura de este tipo de tiendas ferreteras también, que son muy conocidas, cuando llegan son limitadas. Primero, pues debilitan lo que es la economía interior, o sea, las tienditas. Sí. Las tienditas generan es donde más se genera empleo, una tiendita local. ¿Por qué? Porque el dinero vive la familia, claro, pagas al proveedor, da trabajo, exactamente, genera una economía. La ferretería del pueblo pues genera economía a todos. Claro.
Entonces, este tipo de cuestiones, pues, merman directamente. El gran detalle es cómo evitas que la gente vaya a comprar cuando el precio es más competitivo que el exterior. Ahí es donde sí, que está, es un todo, ¿no? Es un todo. ¿Cómo mermas, cómo limitas a la competencia? Y eso es a lo que vivimos, y hay que decirlo tal cual. Sí. Es la competitividad. Entonces, si vamos con la competitividad, no podemos ser proteccionistas. Entonces, o entramos o no entramos. Pero ¿cómo entramos a esto sin caer en ese juego? Que hoy el mundo está volviendo a esto, Aguas con Brasil, está pasando Brasil en próximas elecciones, y sucede un proceso similar. Ver cómo es con el Mercosur, ¿nos abrimos o nos cerramos otra vez? ¿Qué va a pasar? No, igual en nuestro país, ¿no? Bueno, pero en esto que comentas de las tiendas, en este caso supermercados, ferreterías y demás, hay que verlo desde dos visiones. Una, hay empresas transnacionales que están en México, muchas cadenas que son de capital extranjero, pero que están generando empleos en México. Sin embargo, ¿qué está pasando? Que hoy las ventas a través de redes sociales, de internet, están creciendo, que ha provocado incluso ya el cierre de algunos centros comerciales. ¿Por qué? Porque tú compras en internet un producto y en internet, ¿qué se ahorran para darte un precio más barato? Te quitan la caja, la envoltura, te quitan los manuales, te quitan la atención de contratar personal. Y entonces esto que está provocando que ya, por ejemplo, en Estados Unidos, varios centros comerciales están cerrando. En México, observen tan solo aquí en la zona conurbana, Veracruz, Boca del Río, solo vayan a algunas plazas y observen cómo están cerrando varios negocios. ¿Esto por qué se da? Esos negocios que están cerrando tienen ventas en línea. En línea como no se pagan impuestos. ¿Cuáles impuestos? No contratas trabajadores. Al no contratar trabajadores, no les pagas seguro social, Infonavit, no pagas sus impuestos correspondientes y la cadena te puede dar más barato. Pero ojo, se está generando desempleo. Lo acaba de decir ahora la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Tan solo por la automatización de un proceso en la industria automotriz se van a despedir 180,000 mujeres. Por un solo proceso. Entonces a lo que vamos es, si la propia sociedad no toma la responsabilidad de decir qué es lo más conveniente para todos, no para tu economía, no ese pensamiento capitalista con el cual se están haciendo negocios, pero del que tú te vuelves cómplice, si decides por ahorrarte un 10% al comprar por internet en lugar de ir al centro comercial, provocas que cierren los empleos, que haya situación de violencia, desesperanza. Aquí también hay una corresponsabilidad social. Entiendo que habría que ser más eficientes por parte de las empresas, pero esto que se está presentando, ¿a dónde vamos a llegar? Y lo acaba de anunciar hace 3 semanas Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Se está generando una situación caótica en el mundo por este tipo de formas de hacer negocio. Fíjate que lo que mencionan del Internet de las cosas, lo que se llama la cuarta revolución industrial, pues es un fenómeno global, ¿no? No tan solo en las tiendas, vemos en los hoteles, ¿no? Airbnb, sí. O sea, la gama de hoteles está sufriendo. Uber, pues es otra aplicación que limita el trabajo, merma las condiciones laborales, afecta en las pensiones, por supuesto, y en la forma como vamos a trabajar. Se dicen estudios laborales de la Organización Mundial del Trabajo que hoy se van a desarrollar trabajos que para empleos que no existen. Y es cierto, ¿no? En 20 años va a haber empleos, un community manager. ¿Quién era, no? Que era alguien administrador de redes. Hace 20 años, cuando, bueno, imagino, pero tú y yo que estudiamos antes, pues que ibas a estudiar esta visión que vamos a tener que en redes, cuando realmente no se imaginaba, ¿no? No nos imaginábamos vivir en un mundo virtual, que es el cual nos estamos enfrentando ante nuevas consecuencias. El problema no solamente implica en cuanto a sociedad, ¿no? Y hoy lo vemos enfrentados en islas. O sea, si tú ves las redes sociales, somos islas, ¿no? No sé si han tenido oportunidad de ver la película de Nación Asesina. Y es un reflejo de las redes sociales, un reflejo de toda esta separación, de individualización de personas. Los intereses de uno no son los intereses de la mayoría.
O sea, no funciona así. Bueno, ahora por el mismo algoritmo de Facebook, el nuevo algoritmo de Facebook te aísla más, solo te muestra en tu sección de noticias lo que a ti te gusta, porque hoy con el Internet 3.0 te lee la fórmula, lo que a ti te gusta, y solo te van a poner en tu sección de noticias lo que a ti te guste ver. Claro, y porque te vuelves consumidor, o sea, te vuelves, es un mercado, un segmento de mercado. Te están leyendo tus necesidades, ¿no? Mientras la economía es la ciencia de satisfacer las necesidades de las cosas, la mercadotecnia es la ciencia de crear necesidades, ¿no? Entonces, es un enfrentamiento, un choque. Sí, pero ojo, lo que está ocurriendo ya en el mundo. Ya brincamos, aquí en México todavía vamos lento. Pero en el mundo observemos lo que está pasando en Europa y lo que va a pasar en Brasil. Ya brincamos del centro a las izquierdas. Nos dimos cuenta que las izquierdas no funcionan. Europa está creciendo la extrema derecha, el racismo total. Y observemos quién va a ganar en Brasil. Es inminente que gane Bolsonaro, que gane Brasil, extrema derecha, que toma medidas prácticamente de la época de Hitler. ¿Esto qué refleja? Que la sociedad está desesperada, está buscando que alguien más venga a hacer un cambio por nosotros. No asumo la responsabilidad, compro el discurso de aquel que me ofrece el cambio inmediato. Bueno, eso no estamos lejos, acabamos de vivir un proceso similar, ¿no? Un proceso de miedo, de crisis, de apocalíptica, ¿no? Y bueno, pues hoy nos enfrentamos a este hecho. Tú lo mencionaste bien, Alemania, ¿no? Las elecciones acaba de perder. Merkel gana, pero no gana la mayoría. Y entra por primera vez en muchos años la derecha, y la extrema derecha. ¿Por qué? Y pasa el mismo proceso de lo que mencionaste en la primera. Hace 20 años fue la reunificación de las Alemanias, las dos Alemanias juntas, ¿no? Conjuntadas en un nuevo mercado y todo esto. Hoy, la inversión en Alemania del Este no es la misma que Alemania del Oeste. Hay una diferenciación, no hay trabajos bien pagados, no hay remuneraciones, no hay capital. Entonces, ¿qué está pasando con la extrema, con los migrantes cuando llegan a la parte baja de Alemania? Bueno, pues todas estas personas, llega el migrante, roba el trabajo, por obvias razones de que son mal pagados, y entonces, ¿qué pasa? Hay una contraofensiva contra todas estas personas que vienen, migrantes de la guerra, etcétera, los turcos, y entonces viene otra vez a ponerse otra vez a la Europa del siglo pasado, obviamente antes de las dos guerras, por el trabajo, por la cuestión de ese estado de bienestar que hoy pues está prácticamente definido y totalmente en el limbo estamos. ¿Hacia dónde vamos como sociedad? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿A dónde vamos a parar? como la canción diría, exacto. Es que sí es un tema muy complicado porque es como decíamos, sí dan trabajos mal remunerados a la gente que está necesitando, pero ¿cómo cambiamos eso si de repente el lugar te cobra más barato? Es lo que estamos diciendo, o sea, la gente no va a pagar, no, voy a ir a este lugar porque aunque yo pague más, me va a ir mejor porque deja el dinero. La gente no toma conciencia de eso tampoco, porque también es la necesidad de uno. Claro, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es que implica la conceptualización y volvemos al punto, ¿no? Como sociedad, ¿qué somos como sociedad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué protegemos o qué queremos? Porque el problema de ser sociedad, y lo vemos hoy tan solo en un dilema del aeropuerto, perdón por el tema que digamos, pero el aeropuerto internacional de la Ciudad de México es un problema que no dependería de nosotros y nos lo están delegando. Pero nadie quiere delegarlo porque nadie quiere solucionar los problemas, ¿no? Y desde ese planteamiento tenemos un problema, ¿no? Se valga la redundancia. El problema es cómo nos asumimos hoy como sociedad ante la cuarta revolución industrial, cómo nos vamos a perfeccionar como la nueva era de la competitividad, cómo nos vamos a posicionar ante una era globalizada, es decir, nuestros hijos no van a competir con mexicanos, van a competir con europeos, con chinos, con todo el mundo. Bueno, pero no. Entonces, eso pareciera, pero Maggie acaba de decir algo que es fundamental, y ahorita lo voy a retomar. Pero lo que acabas de decir, yo ahí difiero, porque si se agudiza el tema de la extrema derecha, como viene avanzando en Europa, observemos Italia, extrema derecha. Está ahorita la nieta de el que fue en su momento el dictador de Italia, de Mussolini, está la nieta, viene
Hungría, acaban de reunirse, la reunión que fue en Hungría, donde se están unificando todas las extremas derechas, los gobiernos europeos, para sacar a todos los extranjeros, cerrar las fronteras, cerrar los mercados, quieren retroceder y cuidado, porque ese discurso, ante la desesperación, observen lo que pasó en Estados Unidos. Donald Trump gana porque Donald Trump ofrece Estados Unidos para los estadounidenses. Y él en su discurso vamos a cerrar la frontera, nosotros generamos mercado y de repente se da cuenta que produce más de lo que su mercado consume y tienes que volver a abrir la frontera. Pero lo que Maggie acaba de decir es fundamental. A ver, sí, el centro comercial no solo te ofrece productos, te ofrece entretenimiento. Porque entonces, ¿qué va a hacer la gente? Se va a quedar en su casa, no va a salir. El centro comercial le ofrece distracción a mucha gente que no tiene dinero para irse de vacaciones. Y tú vas al centro comercial y por lo menos caminas, hay aire acondicionado, tienes la oportunidad por lo menos de comprarte una nieve, distraes a la familia. De lo contrario, ¿qué va a pasar? Se van a quedar las familias, los niños no se van a quedar en la casa, menos los jóvenes, se van a ir a la calle. Entonces, como sociedad, ¿qué vamos a hacer? Por ahorrarme un 10%, compro por internet y provoco el desempleo, y ese desempleo es el después que se va a volver parte de la delincuencia que me va a afectar a mí. O sea, es un acto de reflexión social, por eso yo considero importante lo que había dicho Maggie hace un momento. O no, o como dices tú, tal vez es un tema también para reubicarnos, a ver qué vamos a hacer, generar otro tipo de empleo, generar otro tipo de trabajo, porque tenemos que actualizarnos. Es lo que decimos, y ahora viene todo el tema del internet, o sea, no nos va a quedar otra que actualizarnos, vender alguna cosa por internet o ponernos a hacer trabajo manual o otras tareas que ahora no se están haciendo y que podemos tal vez hacerlas, y es un tema de actualizarnos. Y bueno, si hay que volver a la calle y que los niños vuelvan a jugar en la calle, qué padre, ojo, no le veamos todo lo negativo, porque también es volver a las bases, ¿o no? Por algo estamos volviendo a las bases. Es que ese es el punto, ¿no? Es el vaso a la medio unión lleno, familiar también. claro. Ojalá fuera. Yo trato de ver el lado positivo. El vaso medio lleno, medio vacío. Tenemos el yin y el yang aquí. Es básico, no, entiendo. Es que es así, o sea, al final de cuentas, el posicionarnos, ubicarnos como sociedad, el cerrar las fronteras, el decir, vaya mundo, como diría Mafalda, paren al mundo, que me tiene que bajar, ¿no? Es un problema real como sociedad, como el humanismo que hemos olvidado. Y insisto, las redes sociales nos prestan, y los derechos humanos han abundado en esta separación. Yo siento muchas veces que los derechos humanos son aspiracionales, porque todo mundo tiene un derecho, y es cierto, ¿no? Es válido, pero ¿en dónde empieza tu derecho? Cuando termina tu derecho, cuando empieza el mío. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto yo te puedo respetar? Porque yo tengo que respetar mi derecho a decir mis propias filosofías. Y hoy las ideologías, o lo que quieran llamarle, son tan extensas y tan vagas que es difícil alinearse a una, porque no compartes, y al momento de no compartir, divides, y al momento de la divergencia, pues no llega la convergencia. ¿Y dónde estamos? Pues estamos a donde nos lleva la corriente, ¿no? Y como tú dices, bueno, ¿y esa conciencia social cuándo va a llegar? Pues no está llegando en un punto, porque estamos entre clases sociales, entre diferencias de opiniones, entre partidos, que bendito Dios ya se acababan las elecciones, pero nos separan, nos aíslan, y todo esto no llega a concretarnos como comunidad, como país o como región, ¿no? Y muchas veces lo vemos, ¿no? Fíjate, antes de ir al corte comercial, pero también influye mucho nuestros servidores públicos, nuestros funcionarios, porque se encargan más de dividir. Les interesa más la estridencia, el histrionismo, el escándalo, que tomar acciones para resolver los problemas. Y solo doy un ejemplo. Va uno al centro comercial, ¿cuánto nos cuesta el kilo de piña? El kilo de piña en un centro comercial nos puede costar 10, 15, 20 pesos. El kilo de piña al productor le sale en 80 centavos. Saben que en Veracruz, en el estado, el 60% de los productos del campo mes a mes se botan porque uno dice, ¿cómo que no hay mercado? Pues no hay mercado porque el intermediario está ahorcando al productor. La pregunta es, ¿qué hace la autoridad para vincular a estos productores donde hay situaciones de hambre, de necesidad, y cómo es posible que el 60% de los productos se tengan que ir a la basura? Porque nadie le dice al productor, que desde luego tiene situaciones complejas para comercializar, no sabe comercializar, sabe producir, y el intermediario es el que se lleva el capital. El intermediario ahorca el precio
y provoca una situación de desempleo, de pobreza, de marginación en el campo. Y la pregunta es, ¿dónde está la autoridad? Haciendo espectáculos en la Cámara de los Diputados en lugar de resolver los problemas. Ahí está. Pero bueno, vamos a ir a un corte.